Dicen que la historia suele recordar a los grandes hombres por los momentos en que cambiaron el destino de un país. Sin embargo, casi nunca comienza donde empiezan las leyendas. Todo inicia mucho antes, en lugares tan sencillos que cualquiera podría pasar de largo sin imaginar que ahí se está escribiendo el primer capítulo de algo extraordinario. Quizá por eso vale la pena preguntarnos si los héroes nacen diferentes o si simplemente aprenden a mirar el mundo con otros ojos cuando todavía nadie conoce su nombre. En los primeros años del siglo XIX, los Estados Unidos todavía eran una nación joven que buscaba abrirse camino entre enormes bosques, caminos de tierra y pequeñas comunidades dispersas. Para miles de familias, cada amanecer significaba trabajar con las manos hasta que el cuerpo ya no respondiera. La comodidad era un lujo desconocido, y el futuro dependía más del esfuerzo diario que de cualquier promesa escrita sobre un papel. En aquel paisaje de naturaleza indómita existía una pequeña cabaña construida con troncos toscos. No era una casa elegante ni mucho menos un lugar que llamara la atención de los viajeros. Sus paredes apenas protegían del viento y el frío, mientras una sencilla chimenea ocupaba el centro del hogar. Aún así, para la familia que vivía ahí representaba mucho más que un refugio. Era el lugar donde compartían sus esperanzas, enfrentaban sus miedos y soñaban con un mañana un poco menos difícil que el día anterior. Fue ahí donde nació Abraham Lincoln. Nadie imaginó que aquel bebé, envuelto en una manta sencilla y rodeado únicamente por su familia, llegaría a convertirse en uno de los hombres más influyentes de la historia. En ese instante no existían discursos memorables, decisiones históricas ni monumentos levantados en su honor. Solo había un niño que comenzaba a descubrir el mundo a través del calor del fuego, el sonido del bosque y la voz tranquila de quienes lo cuidaban. Su padre era un hombre acostumbrado al trabajo pesado. Cada árbol derribado, cada tabla cortada y cada jornada bajo el sol representaban una oportunidad para que la familia pudiera seguir adelante. No hablaba demasiado porque la vida en la frontera enseñaba que las acciones valían mucho más que las palabras. Sin darse cuenta, transmitía a su hijo una lección silenciosa. Antes de aspirar a cualquier sueño, primero había que aprender a resistir. Su madre aportaba algo completamente distinto. Quienes la conocieron la describían como una mujer serena, reflexiva y con un profundo cariño por la lectura. En una época donde saber leer era un privilegio poco común, ella entendía que las palabras podían abrir caminos que ningún hacha ni ningún arado serían capaces de construir. Tal vez nunca imaginó el alcance de su influencia, pero fue ella quien despertó en Abraham una curiosidad que jamás dejaría de crecer. Durante las noches, mientras el viento recorría los árboles y el silencio envolvía la cabaña, las historias comenzaban a llenar aquel pequeño espacio. No hacían falta grandes bibliotecas para despertar la imaginación de un niño. Bastaban unas cuantas páginas, una voz paciente y la disposición de escuchar. Sin saberlo, aquellas lecturas sembraban la semilla de un hombre que años después encontraría en las palabras la fuerza suficiente para unir corazones divididos. El bosque también se convirtió en uno de sus primeros maestros. Cada estación traía una enseñanza diferente. El invierno hablaba de resistencia. La primavera recordaba que siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Y los largos veranos enseñaban que la paciencia suele recompensar a quienes no abandonan el camino. Mientras otros aprendían dentro de un salón de clases, Abraham descubría que la naturaleza tenía su propia manera de explicar cómo funciona la vida. Conforme fue creciendo, comenzó a observar detalles que muchos adultos ignoraban. No se conformaba con aceptar las cosas tal como eran. Le gustaba preguntar,
entender y encontrar el motivo detrás de cada situación. Esa costumbre parecía insignificante para quienes lo rodeaban, pero terminaría convirtiéndose en una de las características que definirían toda su existencia. Porque antes de convertirse en un gran líder, primero aprendió a ser un gran observador. En aquella época nadie hablaba de éxito personal ni de cambiar el mundo. La prioridad era sobrevivir un día más. Sin embargo, hay personas que, incluso en medio de la rutina más sencilla, desarrollan una forma diferente de mirar la realidad. Abraham parecía pertenecer a ese pequeño grupo. Mientras ayudaba con las labores diarias, también comenzaba a construir dentro de sí una manera distinta de comprender a las personas, sus dificultades y las decisiones que cada uno debía tomar para seguir adelante. Todo parecía indicar que su destino sería igual al de miles de jóvenes que crecían en la frontera americana. Trabajar la tierra, formar una familia y vivir lejos de los grandes acontecimientos del país. Pero la historia suele esconder sus giros más importantes dentro de los días que parecen completamente normales. Muy pronto, un cambio inesperado obligaría a la familia Lincoln a abandonar todo lo que conocía para comenzar de nuevo en un lugar desconocido. La mudanza no fue una aventura romántica, sino una necesidad. Para muchas familias de la frontera, cambiar de tierra era casi una forma de respirar cuando los problemas legales, la pobreza o la incertidumbre empezaban a cerrar el camino. Así ocurrió con los Lincoln. Dejaron atrás Kentucky y cruzaron hacia Indiana, buscando una oportunidad más segura. No llevaban grandes pertenencias ni promesas firmes. Llevaban herramientas, cansancio, fe y esa esperanza silenciosa que acompaña a quienes ya no pueden quedarse donde están. Indiana no recibió a la familia con facilidad. El nuevo hogar estaba rodeado de árboles espesos, caminos difíciles y una soledad que podía sentirse incluso durante el día. Había que levantar otra cabaña, limpiar la tierra, preparar el campo y aprender otra vez a vivir desde cero. Para un niño, aquello podía parecer una prueba interminable. Para Abraham, fue también una escuela severa donde cada golpe de hacha enseñaba que nada importante se construye sin paciencia. La vida en aquel lugar tenía un ritmo duro. Antes de pensar en sueños, había que pensar en comida, fuego y refugio. Los días comenzaban temprano y terminaban con el cuerpo agotado. Abraham ayudaba como podía, aunque todavía era muy joven. Sus manos fueron conociendo la aspereza de la madera, el peso de las herramientas y el cansancio que llega cuando una familia depende del trabajo de todos para mantenerse de pie. Pero incluso en medio de esa rutina pesada, el niño seguía buscando algo más. Cuando encontraba un libro, lo trataba como si fuera un tesoro. No importaba si las páginas estaban gastadas o si debía leer con poca luz junto al fuego. Para él, cada palabra era una salida secreta del bosque. Mientras otros veían solo papel viejo, Abraham encontraba caminos, voces, ideas y mundos que lo acompañaban cuando la realidad parecía demasiado estrecha. Entonces llegó una de esas tragedias que no piden permiso antes de entrar a una casa. Una enfermedad conocida en la región comenzó a llevarse vidas en la comunidad. Era un mal silencioso, asociado a la leche contaminada, y muchas familias no entendían del todo de dónde venía ni cómo defenderse. La madre de Abraham enfermó. La mujer que le había dado ternura, palabras y calma, empezó a apagarse frente a los ojos de sus hijos. La muerte de una madre cambia el sonido de una casa. Las mismas paredes parecen más frías. La misma mesa parece más grande. El mismo fuego ya no calienta igual. Abraham tenía apenas 9 años cuando perdió a Nancy.
Era una edad demasiado temprana para entender la muerte, pero suficiente para sentir el vacío. Desde entonces, algo en su carácter comenzó a volverse más profundo, como si la tristeza hubiera abierto dentro de él una habitación que nunca volvería a cerrarse por completo. No fue un dolor ruidoso, fue más bien una sombra larga, una presencia callada que lo acompañaría durante muchos años. Tal vez ahí nació esa melancolía que más tarde tantos notarían en su mirada. Hay pérdidas que no destruyen a una persona, pero la obligan a mirar la vida con una seriedad distinta. Abraham siguió siendo un niño, sí, pero ya no era exactamente el mismo niño. Después de la muerte de Nancy, la familia quedó suspendida en una especie de desorden triste. El padre debía trabajar, cuidar a sus hijos y sostener una casa que parecía haber perdido su centro. En la frontera, el duelo no detenía las obligaciones. Había que cortar leña, preparar comida, reparar la cabaña y seguir adelante aunque el corazón no estuviera listo. Esa fue quizá una de las primeras lecciones duras de Abraham. La vida no siempre espera a que uno sane. Tiempo después, su padre volvió a Kentucky y regresó con una nueva esposa, Sarah Bush Johnston. Para algunos niños, la llegada de una madrastra podía significar distancia o frialdad. Para Abraham, fue todo lo contrario. Sarah llegó con energía, orden y una bondad práctica que poco a poco devolvió calor al hogar. No intentó borrar la memoria de Nancy. Simplemente trajo una forma nueva de cuidado, como quien abre una ventana en una habitación demasiado cargada de tristeza. Sarah vio en Abraham algo que otros no siempre comprendían. Notó su deseo de aprender, su amor por los libros y esa curiosidad insistente que no se conformaba con respuestas pequeñas. En lugar de apagarlo, lo alentó. Le permitió leer cuando las tareas lo dejaban libre. Lo defendió cuando alguien pensaba que tanta lectura era una pérdida de tiempo. A veces, una vida cambia no porque alguien entregue riquezas, sino porque alguien cree en nosotros cuando todavía no sabemos creer del todo en nosotros mismos. Abraham no tuvo una educación formal extensa. Si sumáramos todos sus días de escuela, apenas formarían un periodo breve. Pero su hambre de conocimiento era más grande que cualquier salón. Practicaba letras, hacía cuentas, copiaba frases y leía todo lo que caía en sus manos. La pobreza podía limitar sus recursos, pero no lograba encerrar su mente. Esa diferencia sería decisiva. Muchos tienen maestros cerca y no aprenden. Él tuvo pocos maestros, pero convirtió cada página en una lección. A veces escribía sobre tablas, sobre pedazos de madera o cualquier superficie disponible. Usaba carbón cuando no había lápiz. Esa imagen parece sencilla, pero encierra una fuerza enorme. Un niño en una cabaña pobre, inclinado sobre una tabla, tratando de dominar las palabras mientras afuera el bosque seguía respirando en la oscuridad. Nadie habría visto ahí el nacimiento de un futuro presidente. Pero la historia casi siempre comienza de manera humilde, sin aplausos y sin testigos importantes. Los libros que leía no solo le daban información, le ofrecían compañía. En ellos encontraba personajes que viajaban, sufrían, resistían y buscaban sentido. Quizá por eso la lectura se volvió para él algo más que un pasatiempo. Era una forma de ensanchar la vida. Cuando el mundo real parecía reducido a trabajo, barro y cansancio, los libros le recordaban que existían otras posibilidades, otros destinos y otras formas de ser hombre. Mientras crecía en Indiana, Abraham también aprendía a conocer a la gente. La pobreza de los vecinos, las conversaciones sencillas,
las manos agrietadas de los trabajadores y la solidaridad necesaria entre familias aisladas dejaron una marca profunda en su sensibilidad. No miraba a las personas comunes desde arriba, porque él mismo venía de ese mundo. Años después, cuando hablara ante multitudes, su voz tendría fuerza porque no sonaría como la de alguien lejano, sino como la de alguien que había vivido entre ellos. La frontera no era un lugar amable, pero tampoco era una escuela inútil. Enseñaba a resistir, a compartir, a improvisar y a no rendirse ante el primer fracaso. También enseñaba que el carácter se construye en silencio, cuando nadie está mirando. Abraham no estaba siendo preparado por instituciones prestigiosas ni por familias poderosas. Lo estaban formando el dolor, la madera, la ausencia, los libros, el trabajo y el cariño inesperado de una mujer que decidió cuidar su espíritu. Con el paso del tiempo, aquel niño delgado empezó a transformarse en un joven alto, fuerte y reservado. Su cuerpo se acostumbró al trabajo duro, pero su mente seguía buscando horizontes más amplios. Había en él una inquietud difícil de explicar. No despreciaba la vida del campo, pero parecía sentir que su camino no terminaba entre árboles y cercas. Algo más lo llamaba desde lejos, aunque todavía no tuviera nombre. Toda juventud tiene un momento en que el mundo conocido empieza a quedar pequeño. Para Abraham, ese momento llegó poco a poco. Miraba más allá de los límites de la comunidad y se preguntaba qué había después de los caminos, después de los ríos, después de las historias que escuchaba de viajeros y comerciantes. No era ambición vacía, era una necesidad interior, como si la vida le estuviera diciendo en voz baja que debía salir para descubrir quién podía llegar a ser. Pronto tendría la oportunidad de hacerlo. Un viaje por río lo llevaría lejos de los bosques de Indiana y lo pondría frente a una realidad mucho más grande, más compleja y más dolorosa que todo lo que había conocido. Ese viaje no solo abriría sus ojos al comercio, a las ciudades y al movimiento de un país en crecimiento. También lo acercaría a una de las heridas morales más profundas de Estados Unidos. Una herida que, años después, marcaría su destino para siempre. Con los años, Abraham dejó de ser aquel niño silencioso que observaba el bosque para convertirse en un joven de estatura imponente y fuerza poco común. Quienes trabajaban con él admiraban la facilidad con la que manejaba el hacha y la resistencia que mostraba durante largas jornadas. Sin embargo, quienes realmente lo conocían sabían que su mayor fortaleza no estaba en los brazos, sino en la mente. Mientras descansaba después del trabajo, seguía haciendo preguntas, leyendo cuanto libro encontraba y soñando con conocer un mundo que existía mucho más allá de Indiana. La oportunidad llegó cuando un comerciante local necesitó a un muchacho responsable para transportar mercancías por los grandes ríos del país hasta la ciudad de Nueva Orleans. Para Abraham no era solamente un empleo, era la posibilidad de mirar por primera vez aquello que durante años solo había imaginado. Subió a la embarcación sin saber que aquel viaje cambiaría para siempre la forma en que entendía a su propio país. Durante varios días, el río fue convirtiéndose en un enorme camino de agua. A cada kilómetro aparecían nuevos pueblos, puertos llenos de movimiento, y personas que hablaban con acentos diferentes. Todo parecía inmenso comparado con la tranquilidad de los bosques donde había crecido. Por primera vez comprendió que Estados Unidos no era únicamente la pequeña comunidad donde había pasado su infancia. Era un país enorme, lleno de contrastes, oportunidades y también profundas contradicciones. Nueva Orleans era completamente distinta a cualquier lugar que Abraham hubiera conocido. El puerto rebosaba actividad. Barcos llegaban,
y partían constantemente transportando algodón, madera, alimentos y mercancías procedentes de distintos lugares. Las calles estaban llenas de idiomas, culturas y costumbres diferentes. Para un joven que había vivido casi toda su vida entre árboles y caminos de tierra, aquella ciudad parecía pertenecer a otro mundo. Pero entre toda aquella actividad había una escena que lo dejó profundamente inquieto. En las plazas y mercados existían lugares donde seres humanos eran comprados y vendidos como si fueran animales o simples herramientas de trabajo. Hombres, mujeres e incluso niños esperaban mientras otras personas negociaban su precio. Algunos intentaban ocultar el miedo. Otros permanecían inmóviles con la mirada perdida, como si el dolor hubiera terminado por borrar cualquier esperanza. Abraham permaneció observando durante largo tiempo. No pronunció discursos ni discutió con nadie. Simplemente miró. A veces una imagen vale más que 1000 explicaciones. Aquella realidad quedó grabada en su memoria con una fuerza imposible de borrar. Mucho tiempo después recordaría aquellas escenas cada vez que el tema de la esclavitud apareciera en los debates políticos. Antes de convertirse en un problema legal o constitucional, para él había sido el rostro de personas reales sufriendo frente a sus propios ojos. Cuando regresó a casa ya no era exactamente el mismo joven que había partido semanas atrás. El viaje le había enseñado que el país escondía heridas mucho más profundas de las que imaginaba. También comprendió que existían diferencias enormes entre la libertad de la que hablaban muchos discursos y la realidad que millones de personas vivían cada día. Esa contradicción comenzó a crecer lentamente dentro de él, aunque todavía faltaban muchos años para que decidiera enfrentarla públicamente. Poco tiempo después, la familia Lincoln volvió a preparar otra mudanza. Las dificultades relacionadas con las tierras y la búsqueda de mejores oportunidades los llevaron hasta Illinois. Para Abraham, aquel nuevo traslado tenía un significado especial. Ya era un adulto y empezaba a sentir que había llegado el momento de construir su propio camino. Ayudó a levantar la nueva granja familiar, pero en el fondo sabía que su destino no estaba únicamente entre cultivos y bosques. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Dejó la seguridad del hogar y se trasladó a una pequeña comunidad llamada New Salem. No era una ciudad importante ni un centro de poder. Apenas era un pueblo en crecimiento donde comerciantes, agricultores y viajeros compartían el mismo espacio. Sin embargo, para un joven con deseos de aprender, aquel lugar ofrecía algo muy valioso: la posibilidad de empezar desde cero, dependiendo únicamente de su carácter. En New Salem hizo prácticamente de todo. Trabajó como dependiente en una tienda, ayudó en distintas labores comerciales y aceptó cualquier empleo honrado que le permitiera mantenerse. Nunca se avergonzó del trabajo sencillo. Al contrario, cada oficio le enseñaba algo diferente sobre las personas. Aprendía cómo pensaban los comerciantes, cuáles eran las preocupaciones de los agricultores y qué dificultades enfrentaban las familias comunes. Sin darse cuenta, estaba reuniendo un conocimiento que ningún libro podía ofrecer. Muy pronto, comenzó a llamar la atención por una característica que no tenía relación con la fuerza física. Abraham era extraordinariamente honesto. Si cometía un error al cobrar unos centavos de más, recorría largas distancias para devolver el dinero. Si prometía hacer algo, encontraba la manera de cumplirlo. Esa conducta parecía insignificante para algunos, pero poco a poco fue construyendo una reputación que terminaría acompañándolo toda la vida. La confianza de una comunidad rara vez se gana con grandes gestos, normalmente nace de cientos de pequeños actos que casi nadie recuerda.
Las personas también disfrutaban escucharlo hablar. No era un orador elegante ni utilizaba palabras complicadas para impresionar. Contaba historias sencillas, llenas de humor y observaciones inteligentes sobre la vida cotidiana. Tenía el extraño talento de hacer que cualquiera se sintiera parte de la conversación. Mientras otros intentaban demostrar cuánto sabían, Abraham prefería explicar las ideas de manera tan clara que incluso el campesino más humilde pudiera comprenderlas. Cada conversación se convirtió en un entrenamiento sin que él lo advirtiera. Aprendía a escuchar antes de responder, a detectar las preocupaciones de los demás y a elegir las palabras precisas para cada momento. Mucho tiempo después, cuando pronunciara algunos de los discursos más importantes de la historia, aquella habilidad no surgiría de la nada. Había nacido en las calles polvorientas de un pequeño pueblo donde hablar con sinceridad valía mucho más que cualquier discurso preparado. Su curiosidad tampoco disminuía. Mientras trabajaba durante el día, por las noches seguía estudiando de manera autodidacta. Leía gramática para mejorar su forma de expresarse, analizaba libros de derecho y buscaba comprender cómo funcionaban las leyes que organizaban la sociedad. Sabía que la educación podía abrir puertas que la fuerza física jamás conseguiría derribar, y aunque el cansancio muchas veces pesaba sobre sus hombros, nunca dejó que se convirtiera en una excusa para abandonar el aprendizaje. Sin proponérselo, el muchacho que había nacido en una humilde cabaña empezaba a transformarse en un hombre respetado dentro de la comunidad. No era rico, no pertenecía a una familia poderosa, tampoco tenía estudios universitarios. Lo único que poseía era una mezcla poco común de disciplina, curiosidad, honestidad y una enorme capacidad para comprender a quienes lo rodeaban. Esas cualidades todavía parecían insuficientes para imaginar un futuro extraordinario. Sin embargo, la vida estaba preparando para él desafíos mucho más grandes. Y el primero de ellos llegaría de la mano del amor y de una pérdida que marcaría profundamente su corazón. Mientras su nombre comenzaba a ser conocido en New Salem por su honestidad y su facilidad para conversar con cualquier persona, también empezó a descubrir un aspecto de la vida para el que ningún libro podía prepararlo. Entre reuniones con vecinos, caminatas por las calles del pueblo y largas conversaciones después del trabajo, apareció alguien que despertó emociones completamente nuevas. No era una historia espectacular como las novelas. Era sencilla, silenciosa y profundamente humana, exactamente como suelen comenzar los recuerdos que nunca desaparecen. Anne Rutledge era una joven apreciada por quienes la conocían. Su carácter tranquilo y su inteligencia llamaban la atención sin necesidad de grandes gestos. Entre ella y Abraham nació una cercanía que fue creciendo poco a poco, sin prisas y sin promesas grandilocuentes. Compartían conversaciones, caminatas y esa comodidad que solo aparece cuando dos personas pueden permanecer en silencio sin sentirse incómodas. Para un hombre acostumbrado a ocultar sus emociones, aquella relación representaba un refugio inesperado. Durante mucho tiempo, Abraham creyó que por fin la vida comenzaba a regalarle algo distinto a las dificultades. Después de años de trabajo duro, mudanzas constantes y pérdidas familiares, parecía posible imaginar un futuro donde existiera un hogar construido no solo con madera, sino también con afecto. Sin embargo, la vida rara vez sigue el camino que imaginamos. Justo cuando el horizonte parecía aclararse, una nueva tormenta comenzó a acercarse lentamente. Anne enfermó de manera repentina. En aquella época, muchas enfermedades avanzaban con rapidez y la medicina apenas podía ofrecer respuestas. Los días pasaban mientras familiares y amigos observaban con impotencia cómo sus fuerzas disminuían.
Abraham permanecía cerca siempre que podía, aferrándose a la esperanza de que todo terminara siendo únicamente un mal momento, pero algunas despedidas llegan incluso cuando nadie está preparado para pronunciarlas. La muerte de Anne dejó una herida difícil de explicar. No solo desapareció la mujer que ocupaba un lugar especial en su corazón, también desapareció el futuro que ambos habían comenzado a imaginar. Durante semanas, Abraham caminó como si el mundo hubiera perdido parte de su color. Sus amigos temieron por él. Algunos llegaron a pensar que aquella tristeza terminaría consumiéndolo por completo. Era un dolor silencioso, de esos que no necesitan lágrimas constantes para hacerse presentes. Con el paso del tiempo logró levantarse, aunque nunca volvió a ser exactamente el mismo. Comprendió que existen pérdidas imposibles de reemplazar y que aprender a vivir con ellas también forma parte de crecer. Lejos de endurecer su corazón, aquella experiencia despertó una empatía todavía mayor hacia el sufrimiento ajeno. Quizá por eso, años más tarde, cuando millones de personas atravesaran el dolor de la guerra, sería capaz de comprender un poco mejor el peso que cada familia llevaba sobre los hombros. La vida siguió avanzando y aparecieron nuevas personas en su camino. Entre ellas estuvo Mary Owens, una joven con quien intentó construir una relación diferente. Sin embargo, aquella historia nunca encontró el rumbo esperado. Las cartas que escribió durante ese periodo muestran a un hombre lleno de dudas sobre sí mismo. No era inseguridad por falta de inteligencia. Era la sensación de no sentirse suficiente para ofrecer a otra persona la vida que imaginaba merecer. Mientras su vida sentimental parecía avanzar entre incertidumbres, otra pasión ocupaba cada vez más espacio en su interior: el derecho. Abraham seguía leyendo con una disciplina sorprendente. Pedía libros prestados, estudiaba durante las noches y analizaba cada página con paciencia. No contaba con profesores ni universidades prestigiosas. Su mayor ventaja era la determinación de aprender aunque el camino resultara más largo que el de cualquier otro estudiante. Cada nuevo libro ampliaba su manera de entender la justicia. Descubría que las leyes no solo servían para resolver conflictos, también reflejaban los valores de una sociedad y la forma en que un país decidía tratar a sus ciudadanos. Esa idea comenzó a fascinarlo. Comprendió que detrás de cada norma existían personas reales con problemas reales. Defender la ley significaba, en cierto modo, intentar proteger la convivencia entre individuos completamente diferentes. Después de años de estudio constante, finalmente obtuvo la licencia para ejercer como abogado. No hubo celebraciones lujosas ni reconocimientos públicos, solo la satisfacción de saber que había alcanzado aquella meta gracias al esfuerzo propio. Para alguien que prácticamente se había educado solo, aquel logro demostraba que el origen humilde no determina necesariamente el destino de una persona. Con la licencia en sus manos tomó otra decisión importante. Dejó atrás New Salem y se trasladó a Springfield, la nueva capital de Illinois. La ciudad ofrecía mayores oportunidades para desarrollar una carrera jurídica y también un escenario político mucho más amplio. Era un lugar donde abogados, comerciantes y legisladores discutían constantemente el futuro del Estado. Abraham entendía que, si deseaba crecer profesionalmente, debía enfrentarse a desafíos mucho mayores que los de un pequeño pueblo. Sus primeros años en Springfield estuvieron llenos de trabajo. Se incorporó a un despacho jurídico y comenzó a atender casos relacionados con tierras, contratos, herencias y disputas entre vecinos. Muy pronto descubrió que ganar un juicio no dependía únicamente de conocer las leyes. Era necesario comprender a las personas, escuchar con atención, separar los hechos de las emociones
y encontrar una explicación sencilla para asuntos que parecían demasiado complejos. Esa forma de ejercer la profesión empezó a distinguirlo de muchos colegas. Nunca buscaba humillar al adversario ni convertir el tribunal en un espectáculo. Prefería construir argumentos claros, hablar con honestidad y reconocer los puntos fuertes del otro cuando era necesario. Sabía que la credibilidad se gana siendo justo incluso cuando resulta más difícil. Esa actitud hizo que jueces, clientes y otros abogados comenzaran a confiar cada vez más en él. Durante buena parte del año recorría distintos pueblos siguiendo el circuito judicial de Illinois. Viajaba a caballo durante largas jornadas, dormía en posadas sencillas y conversaba con agricultores, comerciantes y trabajadores de toda clase. Aquellos viajes le permitieron conocer de cerca las preocupaciones de la gente común. Cada caso representaba mucho más que un expediente. Era la historia de una familia, un negocio o una comunidad intentando resolver un problema para seguir adelante. Sin darse cuenta, Abraham estaba reuniendo algo mucho más valioso que experiencia profesional. Estaba aprendiendo a conocer el corazón de su propio país. Cada conversación ampliaba su comprensión sobre las dificultades de la vida cotidiana. Cada viaje le recordaba que la grandeza de una nación no depende únicamente de quienes gobiernan, sino también de las personas anónimas que trabajan todos los días para sostenerla. Aquel abogado alto, reservado y siempre dispuesto a escuchar todavía no imaginaba que muy pronto conocería a una mujer capaz de cambiar nuevamente el rumbo de su vida. Su nombre era Mary Todd, inteligente, decidida y con una visión política poco común para su época. Aparecería justo cuando Abraham comenzaba a consolidar su carrera. El encuentro entre ambos marcaría el inicio de una relación intensa, compleja y llena de momentos que pondrían a prueba no solo su amor, sino también la fortaleza emocional de los dos. Mary Todd llegó a Springfield procedente de una familia acomodada de Kentucky. Había recibido una educación poco común para una mujer de su tiempo, hablaba con seguridad y disfrutaba conversar sobre política, literatura y los grandes asuntos del país. Muchos la consideraban una mujer brillante, aunque también de carácter fuerte y emociones intensas. Cuando conoció a Abraham Lincoln, vio en aquel abogado de origen humilde algo que otros todavía no alcanzaban a descubrir. Detrás de su apariencia sencilla existía una inteligencia extraordinaria y una voluntad capaz de superar cualquier obstáculo. Desde el principio, su relación estuvo llena de contrastes. Ella provenía de un ambiente refinado, acostumbrado a reuniones elegantes y familias influyentes. Él había pasado la mayor parte de su vida levantando cercas, cortando madera y estudiando solo junto al fuego de una chimenea. A simple vista parecían pertenecer a mundos completamente distintos. Sin embargo, ambos compartían una cualidad difícil de encontrar. Ninguno se conformaba con una vida ordinaria, ni aceptaba que el destino estuviera completamente escrito. Las conversaciones entre ellos podían durar horas. Hablaban sobre el futuro del país, sobre las diferencias entre los estados del norte y del sur, sobre las oportunidades que ofrecía una nación en crecimiento y también sobre las responsabilidades de quienes ocupaban cargos públicos. Mary no veía a Abraham únicamente como un abogado prometedor. Estaba convencida de que algún día podría alcanzar posiciones mucho más importantes. Aquella confianza sorprendía incluso al propio Lincoln, que todavía dudaba muchas veces de sí mismo. No todo fue sencillo. Hubo momentos de incertidumbre, discusiones y periodos de distancia. Abraham solía analizar cada decisión una y otra vez antes de dar un paso importante.
Temía no ser el esposo que Mary merecía. Sus deudas, su origen humilde y su carácter reservado alimentaban inseguridades que pocas personas conocían. En más de una ocasión, pensó que quizá lo mejor sería renunciar a la relación para evitarle dificultades a la mujer que amaba. Pero algunas personas llegan a nuestra vida precisamente para ayudarnos a vencer los miedos que nosotros solos no conseguimos superar. Mary entendía las dudas de Abraham, aunque no siempre las compartía. Veía con claridad un futuro que él todavía era incapaz de imaginar. Sabía que detrás de aquel hombre tímido existía un talento excepcional para comprender a las personas y una integridad poco frecuente dentro del mundo político. Poco a poco lograron superar sus diferencias y decidieron construir una vida juntos. Se casaron en Springfield durante el otoño de 1842. La ceremonia fue discreta, lejos de cualquier lujo excesivo. Comenzaba así una historia matrimonial que estaría llena de momentos felices, pero también de pruebas muy difíciles. Como ocurre en muchas familias, el amor no eliminó las dificultades de la vida cotidiana. Las preocupaciones económicas, el trabajo constante y las responsabilidades crecientes acompañaron a la pareja desde los primeros años de matrimonio. Mientras tanto, la carrera profesional de Abraham continuaba avanzando. Cada vez recibía casos más importantes y su prestigio como abogado seguía creciendo. Los jueces apreciaban su preparación, los clientes confiaban en su honestidad y muchos colegas admiraban la serenidad con la que enfrentaba incluso los procesos más complicados. Nunca levantaba la voz para impresionar. Prefería convencer mediante argumentos claros y una lógica tan sencilla que cualquier jurado podía seguir sin dificultad. Gran parte de su trabajo consistía en recorrer diferentes condados de Illinois junto con otros abogados y jueces. Aquellos largos viajes a caballo lo mantenían durante semanas lejos de casa. Dormía en pequeñas posadas, compartía la mesa con desconocidos y escuchaba historias de personas pertenecientes a todos los niveles sociales. Esa cercanía con la vida cotidiana le permitió comprender mejor las preocupaciones reales de los ciudadanos comunes. Mientras otros políticos hablaban del pueblo desde la distancia, Abraham convivía con él casi todos los días. En aquellos recorridos también desarrolló una habilidad que terminaría siendo una de sus mayores fortalezas. Aprendió a resolver conflictos antes de que llegaran a convertirse en enfrentamientos irreparables. Siempre que era posible buscaba acuerdos justos para ambas partes. Creía que un buen abogado no era quien iniciaba más pleitos, sino quien encontraba la mejor solución para evitarlos. Esa manera de entender la justicia reflejaba una característica constante de su personalidad. Prefería construir puentes antes que levantar muros. Con el paso del tiempo, Springfield dejó de verlo como aquel joven desconocido llegado desde la frontera. Ahora era uno de los abogados más respetados del estado y un hombre cuya opinión comenzaba a tener peso dentro de la política local. Su experiencia como legislador en Illinois también seguía fortaleciéndose. Participaba en debates relacionados con carreteras, canales, ferrocarriles y proyectos destinados a impulsar el crecimiento económico del Estado. Cada discusión le enseñaba algo nuevo sobre el complejo funcionamiento del gobierno. Sin embargo, por debajo de todos esos temas empezaba a crecer una cuestión mucho más profunda. La esclavitud aparecía cada vez con mayor frecuencia en las conversaciones políticas. El país comenzaba a dividirse lentamente entre quienes defendían su expansión y quienes creían que representaba una contradicción imposible de ignorar. Abraham escuchaba ambos lados con atención. Sabía que el problema era mucho más complejo de lo que muchos discursos simplificaban, pero también comprendía que tarde o temprano la nación tendría que enfrentarlo.
En su vida familiar también llegaron nuevas alegrías. El nacimiento de su primer hijo llenó el hogar de esperanza y cambió muchas de sus prioridades. Como cualquier padre, Abraham descubrió que el éxito profesional perdía parte de su importancia cuando regresaba a casa y encontraba una pequeña vida esperando sus brazos. Aquellos momentos sencillos, jugando con sus hijos o caminando junto a Mary, le recordaban constantemente por qué valía la pena trabajar con tanta dedicación. Aún así, el destino parecía empeñado en demostrarle que ninguna felicidad permanece intacta para siempre. Con el paso de los años, la familia enfrentaría pérdidas dolorosas que dejarían profundas cicatrices en ambos. Esas experiencias fortalecerían su sensibilidad y explicarían, en parte, la enorme compasión que más adelante mostraría hacia miles de familias golpeadas por la guerra. Antes de convertirse en presidente, Abraham aprendió en su propio hogar que el sufrimiento no distingue entre personas humildes y poderosas. Mientras su prestigio seguía creciendo en Illinois, comenzó a mirar nuevamente hacia la política nacional. Había adquirido suficiente experiencia como abogado y legislador para comprender que muchos de los problemas que afectaban al Estado no podían resolverse únicamente desde el ámbito local. Poco a poco, empezó a considerar la posibilidad de llevar sus ideas hasta Washington. Todavía ignoraba que ese paso marcaría el comienzo de una etapa llena de desafíos, críticas y decisiones que pondrían a prueba todas sus convicciones. Cuando Abraham Lincoln decidió buscar un lugar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, no lo hizo impulsado únicamente por la ambición. Durante años había escuchado las preocupaciones de agricultores, comerciantes, trabajadores y familias enteras que luchaban por salir adelante. Comprendía que muchas decisiones importantes ya no se tomaban únicamente en Illinois, sino en Washington. Si realmente quería contribuir al futuro del país, debía llevar su voz hasta el escenario donde se discutían los asuntos que afectarían a millones de personas. La campaña fue exigente, pero también confirmó algo que muchos ya intuían. La gente confiaba en él. No porque prometiera soluciones imposibles, sino porque hablaba con la misma sinceridad con la que conversaba en cualquier pueblo durante sus recorridos como abogado. No necesitaba aparentar ser un hombre perfecto. Su mayor fortaleza consistía precisamente en mostrarse como era. Esa autenticidad comenzó a abrirle puertas que el dinero o las influencias jamás habrían conseguido abrir. Finalmente fue elegido para representar a Illinois en el Congreso. Para Abraham significaba un paso enorme. Dejaba atrás la política estatal para entrar en un ambiente mucho más complejo, donde las diferencias entre norte y sur se hacían cada vez más evidentes. Washington era muy distinta a Springfield. Allí convivían los hombres más influyentes del país. Las discusiones eran intensas y cada decisión parecía tener consecuencias mucho más profundas que cualquier debate local. Al llegar a la capital descubrió rápidamente que gobernar una nación resultaba mucho más difícil de lo que imaginaba desde la distancia. Los intereses económicos, las alianzas políticas y las rivalidades personales aparecían en cada conversación. No bastaba con tener buenas intenciones. Era necesario aprender a moverse dentro de un sistema donde cada palabra podía fortalecer una alianza o provocar una nueva confrontación. Aquella experiencia amplió todavía más su manera de comprender el poder. Uno de los temas que dominaba prácticamente todas las discusiones era la guerra entre Estados Unidos y México. Muchos celebraban el conflicto como una oportunidad para expandir el territorio nacional. Sin embargo, Abraham observaba la situación desde otra perspectiva. No le preocupaban solamente las victorias militares.
Se preguntaba cuáles eran las verdaderas razones que habían llevado al país hasta ese enfrentamiento y cuáles serían las consecuencias para el futuro de la nación. Su formación como abogado lo impulsaba a examinar los hechos antes de aceptar cualquier explicación oficial. Por esa razón comenzó a cuestionar públicamente algunas afirmaciones realizadas por el gobierno sobre el origen de la guerra. No era una postura popular. En tiempos de conflicto, quienes hacen preguntas suelen recibir más críticas que aplausos. Aún así, prefirió mantenerse fiel a sus convicciones antes que guardar silencio para proteger su carrera política. Aquella decisión provocó reacciones encontradas. Algunos periódicos lo acusaron de falta de patriotismo. Otros consideraban que estaba debilitando al país en un momento delicado. Abraham entendía perfectamente el riesgo que estaba asumiendo. Sin embargo, también creía que el verdadero amor por una nación incluye la obligación de cuestionar sus decisiones cuando existen razones suficientes para hacerlo. Para él, la lealtad jamás significaba obediencia ciega. Mientras desempeñaba su trabajo en el Congreso, otro asunto ocupaba cada vez más espacio dentro de sus reflexiones. Los nuevos territorios obtenidos después de la guerra planteaban una pregunta que nadie podía seguir evitando. ¿Debía permitirse la expansión de la esclavitud hacia esas nuevas tierras? La discusión dividía profundamente al país. Algunos defendían que cada territorio decidiera por sí mismo. Otros consideraban que ampliar la esclavitud significaría agravar un problema moral que ya amenazaba la estabilidad nacional. Abraham comenzó a expresar con mayor claridad su posición. Todavía no hablaba de abolir inmediatamente la esclavitud donde ya existía, porque comprendía las limitaciones legales y políticas de aquel momento. Sin embargo, estaba convencido de que extenderla hacia nuevos territorios conduciría al país por un camino extremadamente peligroso. Aquella idea empezaba a convertirse poco a poco en uno de los pilares de su pensamiento político. Durante su estancia en Washington, también descubrió algo importante sobre sí mismo. Comprendió que el reconocimiento público no siempre llega acompañado de resultados inmediatos. Participó en debates, presentó propuestas y trabajó con responsabilidad, pero al terminar su periodo, sentía que todavía no había logrado producir el impacto que deseaba. Lejos de desanimarlo, esa sensación despertó un profundo deseo de seguir preparándose antes de asumir responsabilidades aún mayores. Cuando concluyó su mandato, decidió regresar a Springfield. Algunos interpretaron aquella decisión como un retroceso. Él la veía de otra manera. Sabía que todavía tenía mucho por aprender. Volvió a ejercer la abogacía con la misma disciplina de siempre, recorriendo nuevamente los caminos de Illinois, escuchando a la gente y perfeccionando su capacidad para comprender los problemas cotidianos de una sociedad que cambiaba con enorme rapidez. Aquellos años alejados de los grandes escenarios políticos fueron extraordinariamente valiosos. Mientras muchos pensaban que Abraham había desaparecido de la vida pública, él seguía creciendo en silencio. Cada caso judicial fortalecía su razonamiento. Cada viaje ampliaba su conocimiento sobre las personas. Cada libro que leía enriquecía su manera de interpretar la historia, la economía y el funcionamiento del gobierno. Era un periodo de preparación invisible, aunque decisivo. Con frecuencia dedicaba largas horas al estudio. Le interesaban los textos históricos, la filosofía, la poesía y cualquier obra que pudiera ayudarlo a comprender mejor la naturaleza humana. No estudiaba únicamente para acumular conocimientos. Buscaba respuestas. Intentaba descubrir por qué las sociedades prosperan o fracasan,
cómo nacen los grandes conflictos y de qué manera un líder puede mantener unidos a hombres que piensan de forma completamente distinta. Mientras Abraham fortalecía silenciosamente su carácter, el país seguía avanzando hacia una división cada vez más evidente. Las tensiones entre los estados del norte y del sur aumentaban año tras año. Lo que antes parecía un desacuerdo político, empezaba a transformarse en una confrontación moral imposible de ocultar. Muchos todavía confiaban en alcanzar un acuerdo pacífico. Otros comenzaban a sospechar que el tiempo de las soluciones sencillas estaba llegando a su fin. Entonces ocurrió un hecho que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. La aprobación de una nueva ley relacionada con los territorios del oeste provocó una enorme conmoción política en todo el país. Para Abraham Lincoln fue mucho más que una discusión legislativa. Sintió que aquella decisión amenazaba los principios sobre los cuales debía construirse la nación. Después de varios años de relativa tranquilidad, comprendió que había llegado el momento de regresar a la política con una determinación completamente diferente. Lo que estaba en juego ya no era únicamente una elección o un cargo público, era el futuro mismo de los Estados Unidos. La tranquilidad que Abraham había encontrado después de regresar a Springfield comenzó a desaparecer lentamente. Durante varios años se había dedicado casi por completo a ejercer como abogado, convencido de que su etapa en la política nacional había quedado atrás. Sin embargo, mientras él resolvía conflictos legales en pequeños tribunales de Illinois, el país avanzaba hacia una crisis que ya no podía ignorarse. A veces la historia llama a una persona justo cuando esa persona cree haber encontrado finalmente una vida tranquila. En el año de 1854, el Congreso aprobó la llamada Ley de Kansas y Nebraska. Para muchos ciudadanos era simplemente una nueva legislación sobre la organización de los territorios del oeste. Para Abraham, en cambio, significaba mucho más. Aquella ley permitía que los habitantes de cada territorio decidieran si aceptarían o no la esclavitud. A primera vista parecía una propuesta democrática, pero él veía una consecuencia mucho más profunda. Consideraba que abría nuevamente la puerta para extender una institución que dividía moralmente al país. La noticia se propagó rápidamente por todos los estados del norte. En plazas, periódicos y reuniones públicas comenzaron discusiones cada vez más intensas. Algunos defendían la nueva ley como una expresión de libertad política. Otros la interpretaban como una peligrosa concesión a los intereses de quienes deseaban ampliar la esclavitud. Mientras muchos observaban el conflicto desde la distancia, Abraham sintió que ya no podía permanecer en silencio. Durante años había intentado concentrarse únicamente en su profesión. Había formado una familia, fortalecido su carrera jurídica y construido una reputación basada en la honestidad. Sin embargo, comprendía que existían momentos en los que una persona debe decidir entre la comodidad y sus principios. Permanecer callado habría sido mucho más sencillo. Hablar significaba exponerse nuevamente a críticas, derrotas e incertidumbre. Aún así, eligió regresar al debate público. Sus primeros discursos sorprendieron incluso a quienes ya lo conocían. Conservaba el mismo tono tranquilo de siempre, pero ahora sus palabras transmitían una convicción mucho más profunda. No hablaba con enojo ni buscaba humillar a quienes pensaban diferente. Prefería construir argumentos apoyados en la historia, en la Constitución y en los ideales con los que había nacido la nación. Su intención no era dividir todavía más al país. Quería demostrar que algunas decisiones podían comprometer el futuro de generaciones enteras. Cada intervención atraía a más personas. Agricultores, comerciantes
estudiantes y trabajadores acudían para escucharlo. Descubrían a un hombre capaz de explicar asuntos extremadamente complejos, utilizando ejemplos sencillos que cualquiera podía comprender. Abraham nunca intentaba impresionar mediante palabras difíciles. Su verdadero talento consistía en transformar los grandes debates nacionales en conversaciones cercanas, como si estuviera hablando con un vecino sentado frente a la chimenea de una casa de campo. Mientras tanto, el viejo partido Whig al que había pertenecido durante tantos años comenzaba a desintegrarse. Las diferencias internas sobre la esclavitud resultaban imposibles de reconciliar. Muchos de sus antiguos miembros buscaban una nueva organización política que defendiera con mayor claridad la oposición a la expansión de la esclavitud. Poco a poco comenzó a surgir un movimiento que terminaría convirtiéndose en el Partido Republicano. Abraham observó aquel proceso con prudencia. Nunca fue un hombre que cambiara de ideas por conveniencia. Analizó cuidadosamente los principios del nuevo partido y llegó a la conclusión de que representaban mejor aquello en lo que realmente creía. No se trataba únicamente de ganar elecciones. Se trataba de preservar una idea de país donde la libertad no continuara perdiendo terreno frente a intereses económicos y políticos cada vez más poderosos. Muy pronto se convirtió en una de las voces más respetadas dentro del nuevo movimiento en Illinois. Su prestigio como abogado honesto, su capacidad para dialogar con distintos sectores y su extraordinario talento como orador ayudaban a reunir personas que antes pertenecían a grupos completamente distintos. Abraham entendía que un partido dividido jamás podría enfrentar un problema tan grande como el que atravesaba la nación. Antes de convencer al país, era necesario construir unidad entre quienes compartían los mismos principios. Mientras los discursos crecían en intensidad, la situación en los territorios de Kansas empeoraba rápidamente. Los enfrentamientos entre partidarios y opositores de la esclavitud dejaron de ser simples discusiones políticas. La violencia comenzó a ocupar el lugar de las palabras. Familias enteras vivían con miedo. Las comunidades se fracturaban, y cada nuevo incidente alimentaba todavía más el resentimiento entre ambos bandos. Aquellas noticias confirmaban los peores temores de Abraham. Lo que algunos llamaban compromiso estaba produciendo exactamente el efecto contrario. Fue entonces cuando aceptó competir por un escaño en el Senado representando a Illinois. Su adversario sería Stephen Douglas, uno de los políticos más influyentes del país y principal defensor de la ley de Kansas y Nebraska. Muchos consideraban imposible derrotarlo. Douglas poseía experiencia, prestigio y una enorme habilidad para el debate. Sin embargo, Abraham no veía aquella campaña únicamente como una elección. La entendía como una oportunidad para explicar al país hacia dónde podían conducir las decisiones que estaba tomando. Al aceptar la candidatura, pronunció un discurso que marcaría un antes y un después en su trayectoria política. Con serenidad afirmó que una nación dividida entre dos principios completamente opuestos no podía permanecer estable para siempre. Explicó que un país no podía vivir indefinidamente mitad libre y mitad esclavo sin enfrentar consecuencias profundas. Sus palabras sorprendieron incluso a algunos aliados, quienes temían que aquel mensaje resultara demasiado directo para una sociedad acostumbrada a evitar el problema. Sin embargo, Abraham ya no estaba dispuesto a esconder sus convicciones detrás de frases ambiguas. Había pasado demasiados años observando cómo los conflictos crecían mientras muchos líderes preferían aplazar las decisiones difíciles. Creía que ignorar una herida no la hacía desaparecer. Solo permitía que siguiera extendiéndose lentamente hasta poner en peligro todo el cuerpo. Esa idea comenzó a convertirse en el eje central de cada uno de sus discursos. Con el paso de las semanas,
la campaña dejó de ser un asunto exclusivo de Illinois. Los periódicos de distintos estados empezaron a reproducir sus intervenciones y la figura de Abraham Lincoln comenzó a despertar interés en todo el país. Todavía no era el político más famoso de Estados Unidos, pero cada vez más personas descubrían que aquel abogado de origen humilde poseía una combinación poco común de claridad, firmeza y respeto hacia quienes pensaban diferente. Muy pronto llegaría el momento decisivo. Frente a frente, Abraham Lincoln y Stephen Douglas sostendrían una serie de debates públicos que captarían la atención de millones de ciudadanos. No serían simples intercambios de argumentos entre dos candidatos. Serían conversaciones que revelarían las profundas fracturas de una nación entera y que transformarían para siempre el destino político de aquel hombre que alguna vez había comenzado su vida en una pequeña cabaña de madera perdida entre los bosques. El encuentro entre Abraham Lincoln y Stephen Douglas despertó una expectativa pocas veces vista en la política estadounidense. No se trataba solamente de dos candidatos compitiendo por un escaño en el Senado, representaban dos maneras completamente distintas de entender el futuro del país. Cada discurso, cada respuesta y cada silencio parecían acercar a la nación hacia una decisión que ya nadie podía seguir postergando. Miles de personas viajaban durante horas para presenciar aquellos debates que muy pronto dejarían de pertenecer únicamente a Illinois. Las reuniones se realizaban al aire libre, en plazas y espacios abiertos donde la multitud comenzaba a reunirse desde muy temprano. Algunos llegaban con alimentos para pasar todo el día escuchando. Otros viajaban en carretas desde pueblos lejanos con la intención de presenciar un acontecimiento que ya empezaba a considerarse histórico. No existían micrófonos ni pantallas gigantes. Solo dos hombres, una multitud expectante y un país entero pendiente de las palabras que saldrían de aquel escenario improvisado. Stephen Douglas era un orador experimentado. Dominaba el lenguaje político, respondía con rapidez y sabía cómo mantener cautiva la atención del público. Su presencia transmitía seguridad. Había recorrido un largo camino dentro de la política nacional y conocía perfectamente las fortalezas y debilidades de sus adversarios. Muchos pensaban que Abraham tendría pocas posibilidades frente a un rival con semejante experiencia. Sin embargo, las primeras intervenciones comenzaron a cambiar esa percepción. Lincoln no buscaba derrotar a Douglas mediante ataques personales. Su estrategia era diferente. Escuchaba cuidadosamente cada argumento y luego respondía con una calma que sorprendía incluso a quienes estaban de acuerdo con él. No levantaba la voz para imponerse. Prefería construir sus respuestas paso a paso, como un abogado que presenta las pruebas ante un jurado. Esa manera de debatir generaba una sensación curiosa. Mientras otros intentaban convencer mediante la fuerza, Abraham lograba que el público llegara por sí mismo a determinadas conclusiones. El tema central aparecía una y otra vez: la expansión de la esclavitud. Douglas insistía en que cada territorio debía decidir libremente si aceptaba o rechazaba esa institución. Consideraba que esa era la solución más democrática y que el gobierno federal no debía intervenir. Su propuesta parecía razonable para muchos ciudadanos que deseaban evitar nuevos conflictos entre el norte y el sur. Abraham comprendía por qué aquella idea resultaba atractiva. Sin embargo, también creía que existían asuntos que no podían resolverse únicamente mediante una votación. Explicaba que la libertad y la dignidad humana no debían depender del lugar donde una persona naciera o de la decisión temporal de una mayoría. Sin utilizar un tono agresivo, planteaba una pregunta que permanecía flotando entre el público mucho después de terminar cada debate.
Si una injusticia es evidente, ¿deja de ser injusticia simplemente porque muchas personas decidan aceptarla? Esa forma de conducir la discusión obligaba a los asistentes a reflexionar más allá de las consignas políticas. Abraham evitaba presentar respuestas fáciles para problemas complejos, reconocía las dificultades legales, económicas y sociales que rodeaban el tema de la esclavitud. Precisamente por eso insistía en que el país necesitaba afrontar la realidad con honestidad en lugar de seguir ocultándola detrás de compromisos temporales que solo aplazaban el conflicto. Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando Lincoln formuló una pregunta que colocó a Douglas en una posición extremadamente incómoda. Quería saber cómo podía mantenerse la idea de que cada territorio decidiera libremente sobre la esclavitud después de que la Corte Suprema hubiera emitido resoluciones que parecían limitar esa posibilidad. La respuesta de Douglas logró satisfacer a parte del electorado de Illinois, pero al mismo tiempo generó nuevas divisiones dentro de su propio partido en otros estados del país. Mientras los debates continuaban, los periódicos comenzaron a publicar largas transcripciones de cada encuentro. Personas que jamás habían visitado Illinois podían leer palabra por palabra los argumentos de ambos candidatos. De repente, Abraham Lincoln dejó de ser un político conocido únicamente en su estado. Su nombre empezó a aparecer en diarios de Nueva York, Boston, Filadelfia y muchas otras ciudades. Sin proponérselo, estaba construyendo una reputación nacional basada no en promesas espectaculares, sino en la claridad de sus ideas. Aquella exposición pública también permitió que millones de personas descubrieran su estilo personal. No hablaba como un aristócrata ni intentaba aparentar una elegancia artificial. Conservaba el lenguaje sencillo que había aprendido durante sus años entre agricultores y comerciantes. Utilizaba ejemplos cotidianos, historias breves y comparaciones fáciles de comprender. Esa cercanía hacía que incluso quienes no compartían todas sus opiniones reconocieran su autenticidad. Cuando finalmente concluyó la campaña, la elección no terminó favoreciendo a Abraham. Stephen Douglas conservó el escaño en el Senado gracias al sistema electoral vigente en aquel momento. Sobre el papel, Lincoln había perdido. Muchos políticos habrían considerado aquel resultado como el final de una carrera. Él decidió interpretarlo de otra manera. Comprendió que algunas derrotas esconden oportunidades que todavía no somos capaces de ver. Aunque no obtuvo el cargo, había conseguido algo mucho más importante. Millones de estadounidenses ahora conocían su nombre. Habían escuchado sus argumentos, observado su carácter y descubierto la serenidad con la que enfrentaba incluso los ataques más duros. Sin buscarlo directamente, se había convertido en una de las figuras más respetadas dentro del movimiento que se oponía a la expansión de la esclavitud. Al regresar a Springfield después de la campaña, muchos amigos intentaron consolarlo por la derrota. Abraham agradecía sus palabras, pero en realidad no se sentía vencido. Sabía que las ideas necesitan tiempo para encontrar el momento adecuado. Había aprendido, desde los días de su infancia en la frontera, que los resultados importantes rara vez aparecen de inmediato. Algunas semillas permanecen largo tiempo bajo la tierra antes de comenzar a crecer. Mientras retomaba nuevamente su trabajo como abogado, continuó recibiendo invitaciones para pronunciar conferencias en distintos estados. Cada viaje ampliaba su influencia y fortalecía la impresión de que aquel hombre tranquilo poseía una visión distinta sobre el futuro del país. Poco a poco, dirigentes republicanos de diferentes regiones comenzaron a preguntarse si Abraham Lincoln podría representar algo más grande que un simple liderazgo estatal.
Él seguía llevando una vida sencilla. Continuaba trabajando en su despacho, caminando por las calles de Springfield y conversando con vecinos como siempre lo había hecho. Sin embargo, el país estaba cambiando con rapidez. Las tensiones entre norte y sur aumentaban cada mes, y la búsqueda de un nuevo liderazgo nacional se volvía cada vez más urgente. Sin imaginarlo todavía, Abraham estaba a punto de recibir la oportunidad que transformaría definitivamente su vida. Una invitación para pronunciar un discurso en la ciudad de Nueva York terminaría abriendo la puerta hacia el desafío más grande que jamás habría imaginado enfrentar. La invitación llegó desde una de las ciudades más importantes del país. Nueva York era el centro de los negocios, de la prensa y de buena parte de la vida política de los Estados Unidos. Para muchos dirigentes republicanos del este, Abraham Lincoln seguía siendo un abogado respetado de Illinois, pero todavía existían dudas sobre si realmente poseía la capacidad necesaria para convertirse en un líder nacional. Aquel discurso sería mucho más que una simple conferencia. Representaría una oportunidad para demostrar quién era realmente. Antes de emprender el viaje, Abraham dedicó semanas enteras a prepararse. No quería construir un discurso basado únicamente en emociones. Revisó documentos históricos, estudió cuidadosamente los debates de los padres fundadores y analizó antiguos registros del Congreso. Pasaba largas horas leyendo, tomando notas y comparando diferentes fuentes. Sabía que, si deseaba convencer a un público acostumbrado a escuchar a los mejores oradores del país, debía hablar con absoluta precisión. Su manera de trabajar siempre había sido la misma. Nunca confiaba únicamente en la inspiración. Prefería sostener cada idea sobre hechos comprobables. Mientras otros preparaban discursos llenos de frases brillantes, Abraham organizaba cuidadosamente cada argumento, convencido de que una verdad bien explicada posee mucha más fuerza que cualquier expresión espectacular. Esa disciplina silenciosa lo acompañaba desde los días en que copiaba palabras sobre tablas de madera durante su infancia. Cuando finalmente llegó a Nueva York, encontró una ciudad completamente distinta a todo lo que había conocido. Las calles estaban llenas de carruajes, comercios y personas procedentes de diferentes partes del mundo. El ritmo era rápido, el ambiente competitivo, y la vida política parecía desarrollarse a una velocidad mucho mayor que en Springfield. Muchos asistentes acudirían aquella noche con curiosidad, pero también con cierto escepticismo. Querían descubrir si aquel hombre del oeste realmente merecía la creciente atención que estaba recibiendo. El salón comenzó a llenarse lentamente. Entre el público había periodistas, abogados, comerciantes, profesores y dirigentes políticos. Algunos esperaban escuchar a un futuro líder. Otros simplemente deseaban comprobar si la fama de Lincoln estaba justificada. Él permanecía tranquilo. No intentaba aparentar una seguridad exagerada. Había aprendido hacía mucho tiempo que el nerviosismo desaparece cuando uno confía en el trabajo realizado con honestidad. Cuando tomó la palabra, el ambiente cambió poco a poco. No empezó levantando la voz ni recurriendo a frases grandilocuentes. Comenzó con serenidad, guiando a los asistentes a través de la historia de los Estados Unidos. Explicó cómo los hombres que habían fundado la nación entendían el problema de la esclavitud y presentó documentos que respaldaban cada una de sus afirmaciones. Su exposición era tan clara que incluso quienes pensaban distinto encontraban difícil cuestionar la solidez de sus argumentos. Conforme avanzaba el discurso, el público descubrió una cualidad que hacía diferente a Abraham Lincoln. No buscaba alimentar el odio entre norte y sur. Tampoco hablaba desde el resentimiento.
Su intención era recordar que una nación solo puede mantenerse unida cuando sus decisiones se apoyan en principios firmes y no únicamente en intereses temporales. Aquellas palabras resonaban con fuerza porque nacían de una profunda convicción y no de un cálculo político. La prensa del día siguiente reaccionó con entusiasmo. Numerosos periódicos destacaron la claridad de su razonamiento, la serenidad de su exposición y la honestidad con la que había defendido sus ideas. De pronto, el abogado procedente de Illinois dejó de ser una figura regional para convertirse en un nombre conocido en prácticamente todo el país. Muchos dirigentes republicanos comenzaron a verlo como una alternativa real para las próximas elecciones presidenciales. Mientras tanto, dentro del Partido Republicano, surgía una pregunta cada vez más frecuente. ¿Quién debía encabezar la candidatura presidencial? Existían hombres con mayor experiencia nacional, políticos más famosos y figuras respaldadas por grupos económicos mucho más poderosos. Sin embargo, también existía el temor de que algunos de ellos profundizaran todavía más la división entre los estados. Lincoln, en cambio, proyectaba una imagen diferente. Era firme en sus principios, pero al mismo tiempo transmitía moderación y capacidad para dialogar. A principios del año de 1860, los principales representantes del partido se reunieron en Chicago para celebrar la Convención Nacional. Delegados llegados de distintos estados debatían intensamente el nombre del candidato que enfrentaría las siguientes elecciones presidenciales. Abraham llegó sin grandes demostraciones de confianza. Sabía que muchos consideraban favoritos a otros aspirantes con trayectorias aparentemente más sólidas. Él simplemente esperaba que su trabajo hablara por sí mismo. Las primeras votaciones confirmaron que la competencia sería difícil. Lincoln no ocupaba el primer lugar. Sin embargo, conforme avanzaban las rondas de votación, comenzaron a producirse cambios inesperados. Algunos delegados entendieron que él representaba una opción capaz de unir distintas corrientes dentro del partido. Otros admiraban su honestidad y la forma respetuosa con la que había conducido los grandes debates nacionales. Poco a poco, los apoyos empezaron a crecer. Finalmente, llegó el momento decisivo. Después de varias votaciones, el nombre de Abraham Lincoln alcanzó la mayoría necesaria para convertirse en el candidato presidencial del Partido Republicano. La noticia recorrió rápidamente todo el país. Muchos ciudadanos recibieron el anuncio con esperanza. Otros reaccionaron con profunda preocupación, especialmente en varios estados del sur. Su nominación fue interpretada como una amenaza directa contra el futuro de la esclavitud. Desde Springfield, Abraham recibió la noticia con la serenidad que siempre lo había caracterizado. Sabía que aquel nombramiento no representaba una victoria definitiva, apenas marcaba el comienzo del desafío más importante de toda su vida. La campaña presidencial sería intensa, el país estaba profundamente dividido y cada discurso tendría consecuencias enormes. Sin embargo, también comprendía que los años de esfuerzo, estudio, derrotas y aprendizaje lo habían preparado precisamente para ese momento. La elección presidencial de 1860 no sería una contienda común. Los partidos tradicionales llegaban divididos, los discursos se volvían cada vez más duros y el ambiente político reflejaba una tensión que podía sentirse en cada rincón del país. Millones de ciudadanos entendían que no solo estaban eligiendo a un nuevo presidente, también estaban decidiendo el rumbo que seguirían los Estados Unidos durante las décadas siguientes. Sin saberlo todavía, aquella campaña conduciría a la nación hacia la crisis más profunda de toda su historia.
La campaña presidencial comenzó en medio de un ambiente que parecía volverse más tenso con cada semana que pasaba. Los periódicos publicaban opiniones completamente opuestas, las plazas se llenaban de discursos, y las conversaciones familiares terminaban con frecuencia en largas discusiones sobre el futuro del país. Estados Unidos ya no era aquella joven nación optimista de décadas anteriores. Bajo la superficie crecían heridas que durante demasiado tiempo habían sido ignoradas. Abraham Lincoln observaba todo aquello con enorme responsabilidad. Sabía que cada palabra pronunciada durante la campaña podía aumentar la tranquilidad o alimentar todavía más la división. Nunca prometió resolver todos los problemas de un día para otro. Tampoco intentó conquistar al electorado mediante frases grandilocuentes. Prefería hablar con calma, explicar sus ideas y recordar constantemente que ninguna nación puede construir un futuro sólido cuando permite que el miedo tome el lugar de la razón. Sus adversarios aprovecharon cualquier oportunidad para atacarlo. En algunos estados lo describían como un hombre radical que pretendía destruir el modo de vida del sur. Otros aseguraban que carecía de experiencia suficiente para dirigir el país en un momento tan delicado. Los rumores crecían con rapidez y muchas historias falsas comenzaban a circular entre la población. Abraham conocía perfectamente aquel juego político. En lugar de responder con insultos, decidió seguir defendiendo sus principios con la misma serenidad que había mostrado durante toda su carrera. Conforme se acercaba el día de la elección, la tensión aumentaba en todo el territorio nacional. Los partidos rivales llegaban profundamente divididos y presentaban candidatos diferentes, reflejando la fractura política que atravesaba el país. Mientras unos hablaban de preservar la unión, otros comenzaban a mencionar abiertamente la posibilidad de separarse si el resultado no coincidía con sus intereses. Aquellas amenazas ya no parecían simples declaraciones de campaña, sonaban cada vez más reales. Finalmente llegó el momento de las urnas. Millones de ciudadanos acudieron a votar conscientes de que aquella elección tendría consecuencias históricas. El recuento avanzó lentamente. Conforme aparecían los resultados, se hizo evidente que Abraham Lincoln había obtenido una victoria contundente en los estados del norte. Gracias al sistema electoral de la época, aquellos triunfos bastaban para convertirlo en el nuevo presidente de los Estados Unidos. La noticia recorrió el país a una velocidad extraordinaria. En muchas ciudades del norte hubo celebraciones, música y reuniones espontáneas. Para numerosos ciudadanos representaba la esperanza de un nuevo comienzo. Sin embargo, en gran parte del sur la reacción fue completamente distinta. Antes incluso de que Lincoln jurara el cargo, algunos dirigentes comenzaron a reunirse para discutir la posibilidad de abandonar la Unión. El resultado electoral había acelerado un conflicto que llevaba muchos años creciendo. Abraham recibió la noticia de su triunfo con una mezcla de satisfacción y preocupación. Comprendía el enorme honor que significaba llegar a la presidencia, pero también entendía que heredaba un país al borde de la ruptura. Mientras otras personas celebraban la victoria, él pensaba en la responsabilidad que comenzaba a descansar sobre sus hombros. Sabía que ninguna elección podía resolver por sí sola una crisis construida durante generaciones. Las semanas anteriores a su toma de posesión estuvieron marcadas por acontecimientos cada vez más alarmantes. Carolina del Sur anunció su separación de la Unión, y poco después, otros estados siguieron el mismo camino. Se organizaron nuevos gobiernos, comenzaron los preparativos militares, y el ambiente político se volvió cada vez más incierto. Muchos ciudadanos observaban con incredulidad
como el país parecía desmoronarse antes incluso de que el nuevo presidente ocupara oficialmente su cargo. Durante ese periodo, Abraham evitó responder con amenazas o declaraciones impulsivas. Prefería analizar cuidadosamente cada movimiento. Era consciente de que una sola decisión equivocada podía desencadenar una guerra. Mientras tanto, continuaba reuniéndose con asesores, leyendo informes y preparando el discurso que pronunciaría el día de su investidura. Quería transmitir firmeza, pero también esperanza. Creía que todavía existía una posibilidad de preservar la unidad nacional sin recurrir inmediatamente a la violencia. El día de la ceremonia llegó finalmente. Miles de personas se reunieron frente al Capitolio para presenciar el juramento del nuevo presidente. La seguridad era mucho mayor de lo habitual debido al temor de posibles atentados. Aún así, Abraham caminó con tranquilidad hacia el lugar donde debía asumir oficialmente el cargo. Al observar la multitud comprendió que ya no hablaba únicamente en nombre de quienes habían votado por él. Desde aquel instante representaba a todos los ciudadanos del país, incluso a quienes desconfiaban profundamente de su gobierno. En su discurso inaugural, evitó utilizar un lenguaje de confrontación. Recordó que los habitantes del norte y del sur compartían una misma historia, una misma constitución y un mismo futuro. Insistió en que la violencia no debía convertirse en el camino para resolver las diferencias políticas. Su intención era tender una última mano antes de que el enfrentamiento se volviera inevitable. Muchos escucharon aquellas palabras con emoción. Otros ya habían tomado una decisión de la que no pensaban regresar. Mientras Abraham comenzaba a organizar su gabinete, las noticias procedentes del sur seguían empeorando. Fortificaciones militares cambiaban de control, aumentaban las tensiones entre ambos bandos y los intentos de negociación perdían fuerza día tras día. El nuevo presidente apenas había ocupado su despacho cuando comprendió que la crisis ya no pertenecía únicamente al terreno de la política. El país entero caminaba hacia una situación que pondría a prueba todo aquello en lo que él había creído durante su vida. Cada noche permanecía largas horas revisando informes y conversando con sus colaboradores más cercanos. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias humanas inmensas. No pensaba únicamente en estrategias militares o cálculos políticos. Pensaba en las familias que podían perder a sus hijos, en las ciudades que corrían el riesgo de convertirse en campos de batalla y en una nación que parecía olvidar que todos sus habitantes pertenecían a la misma historia. Muy pronto llegaría el acontecimiento que cambiaría definitivamente el rumbo de los Estados Unidos. A partir de ese momento dejaría de ser únicamente un presidente recién elegido para convertirse en el líder de un país sumido en una guerra cuyo desenlace nadie podía imaginar. La mañana en que comenzaron los disparos contra Fort Sumter, Abraham Lincoln comprendió que el tiempo de las palabras había terminado. Durante semanas había buscado preservar la unión sin recurrir a la fuerza, esperando que aún existiera un espacio para el diálogo. Sin embargo, cuando las tropas confederadas abrieron fuego contra la fortaleza federal ubicada en el puerto de Charleston, la realidad cambió para siempre. Ya no se trataba únicamente de una crisis política. Estados Unidos acababa de entrar en una guerra que nadie podía calcular cuánto duraría ni cuántas vidas exigiría. La noticia recorrió el país como una ola imposible de detener. En las ciudades del norte, miles de hombres comenzaron a presentarse voluntariamente para defender la Unión. En el sur ocurría exactamente lo mismo, pero bajo una bandera diferente. Vecinos que durante años habían comerciado entre sí, familias que compartían una misma historia e incluso hermanos nacidos bajo el mismo techo, terminaron encontrándose en bandos opuestos.
La guerra no solo dividía un territorio, también comenzaba a dividir corazones. Abraham observaba los primeros informes con una mezcla de tristeza y determinación. Nunca había deseado convertirse en un presidente de guerra. Su mayor aspiración era conservar unido al país mediante la ley y el entendimiento. Sin embargo, la realidad le imponía una responsabilidad que ningún mandatario hubiera querido recibir. Comprendía que permitir la ruptura de la unión significaría aceptar que cualquier desacuerdo político pudiera resolverse mediante la separación y las armas. Para él, aquello pondría en peligro el futuro de la democracia estadounidense. Una de sus primeras decisiones consistió en solicitar voluntarios para defender el gobierno federal. La respuesta fue inmediata. Decenas de miles de hombres comenzaron a llegar desde distintos estados. Muchos apenas habían sostenido un fusil. Eran agricultores, carpinteros, comerciantes, maestros y obreros convencidos de que debían proteger aquello que consideraban la continuidad de la nación. Las estaciones ferroviarias y los caminos principales comenzaron a llenarse de jóvenes despidiéndose de sus familias sin imaginar cuánto cambiarían sus vidas. Los primeros meses del conflicto fueron mucho más difíciles de lo que la mayoría esperaba. Tanto en el norte como en el sur existía la idea de que la guerra terminaría rápidamente. Algunos pensaban que bastaría una gran batalla para obligar al adversario a negociar. La realidad fue completamente distinta. Los enfrentamientos demostraron que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a rendirse y que el conflicto sería mucho más largo y doloroso de lo previsto. Desde la Casa Blanca, Abraham debía tomar decisiones todos los días. Leía informes militares hasta altas horas de la noche, recibía generales, escuchaba ministros y analizaba mapas cubiertos de anotaciones. Cada documento representaba vidas humanas. Cada movimiento del ejército podía significar la diferencia entre salvar o perder miles de soldados. A diferencia de quienes observaban la guerra desde la distancia, él llevaba sobre sus hombros el peso de cada noticia que llegaba desde el frente. Los primeros comandantes del ejército de la Unión no lograban obtener los resultados esperados. Algunos eran excesivamente prudentes, otros dudaban antes de aprovechar las oportunidades que aparecían en el campo de batalla. Abraham sentía una creciente frustración. Sabía que prolongar la guerra significaba aumentar el sufrimiento de millones de familias. Sin embargo, también comprendía que sustituir constantemente a los generales podía generar todavía más incertidumbre. Cada decisión exigía un delicado equilibrio entre paciencia y firmeza. Mientras tanto, la presión política aumentaba dentro de Washington. Había quienes exigían medidas mucho más severas contra los estados rebeldes. Otros reclamaban negociaciones inmediatas para poner fin al conflicto, incluso si eso significaba aceptar la división del país. Abraham escuchaba todas las opiniones con respeto, pero evitaba actuar impulsivamente. Había aprendido durante toda su vida que las decisiones tomadas únicamente bajo el peso de la emoción rara vez conducen a buenos resultados. Las noches eran especialmente difíciles. Después de terminar las reuniones oficiales, muchas veces permanecía solo en su despacho, revisando cartas enviadas por madres, esposas y padres que buscaban noticias de sus seres queridos. Algunas pedían ayuda. Otras simplemente expresaban el dolor de haber perdido a un hijo en el campo de batalla. Abraham las leía con atención porque nunca quiso olvidar que detrás de cada informe militar existían personas reales con nombres, familias y sueños interrumpidos por la guerra. Con el paso de los meses comenzó a comprender que el conflicto ya no podía limitarse únicamente a preservar la unión. Existía una pregunta moral que aparecía una y otra vez en su conciencia.
Era posible reconstruir el país sin enfrentar el problema de la esclavitud que había alimentado la crisis durante tantos años. Aquella reflexión fue creciendo lentamente. No surgió de un impulso repentino, sino de innumerables noches de estudio, conversaciones y dudas personales. Muchos asesores le advirtieron que avanzar en ese camino implicaba enormes riesgos políticos. Algunos estados que permanecían dentro de la Unión todavía permitían la esclavitud y podían abandonar el gobierno federal si las decisiones presidenciales resultaban demasiado radicales. Abraham escuchaba atentamente cada argumento. Sabía que cualquier paso en falso podía debilitar la causa del norte, pero también comenzaba a convencerse de que la historia ofrecía oportunidades que, una vez perdidas, quizá nunca volverían. Mientras la guerra seguía cobrando miles de vidas, Lincoln empezó a trabajar discretamente en una decisión que cambiaría para siempre el significado del conflicto. Lo que al principio había sido una lucha por conservar la Unión estaba a punto de convertirse también en una lucha por la libertad. Aquella decisión transformaría la percepción internacional de la guerra, modificaría el rumbo político del país y colocaría a Abraham frente al momento más trascendental de toda su presidencia. Nadie podía asegurar cuál sería el resultado. Existía el riesgo de provocar nuevas divisiones, de perder apoyos y de enfrentar críticas todavía más duras que las recibidas hasta entonces. Sin embargo, Abraham había aprendido desde su juventud que algunas decisiones no deben tomarse preguntando qué resulta más conveniente, sino qué resulta moralmente correcto. Muy pronto firmaría un documento que cambiaría la vida de millones de personas y que terminaría definiendo para siempre el lugar que ocuparía en la historia del mundo. Durante los primeros días del año de 1863, Abraham Lincoln permaneció largas horas encerrado en su despacho revisando una y otra vez el documento que cambiaría el rumbo de la historia. No era una decisión tomada por impulso. Había nacido después de incontables noches de reflexión, discusiones con sus asesores y un profundo conflicto interior. Sabía que cualquier palabra escrita en aquellas páginas tendría consecuencias para millones de personas y también para el futuro mismo de los Estados Unidos. Cuando finalmente firmó la Proclamación de Emancipación, el significado de la guerra comenzó a transformarse. La Unión ya no luchaba únicamente por mantener unido al país. También asumía públicamente el compromiso de avanzar hacia el fin de la esclavitud en los territorios rebeldes. La noticia recorrió el mundo entero. Para algunos representaba un acto de justicia largamente esperado. Para otros era una decisión que nunca podría ser perdonada. Abraham entendía que aquella firma no resolvería todos los problemas de inmediato, pero también sabía que había llegado el momento de elegir entre la comodidad política y la conciencia. Miles de hombres que hasta entonces habían vivido privados de su libertad comenzaron a mirar el conflicto con nuevos ojos. Muchos decidieron incorporarse al ejército de la Unión, convencidos de que aquella guerra también era una oportunidad para defender su propia dignidad. Su participación modificó el equilibrio del conflicto y recordó al mundo que la libertad no suele llegar como un regalo. Con frecuencia exige sacrificios enormes por parte de quienes la desean con todo el corazón. La guerra, sin embargo, continuaba cobrando un precio insoportable. Cada victoria llegaba acompañada de listas interminables de soldados muertos, heridos o desaparecidos. En la Casa Blanca seguían acumulándose cartas enviadas por familias desesperadas. Abraham nunca permitió que aquellos mensajes fueran tratados como simples documentos administrativos. Siempre que el tiempo se lo permitía, los leía personalmente. Sabía que detrás de cada sobre existía una madre esperando una respuesta,
Un padre intentando comprender una pérdida o una esposa aferrándose a una esperanza cada vez más frágil. La tragedia también golpeó su propia casa. Su hijo William enfermó gravemente y falleció siendo todavía un niño. La muerte volvió a entrar en la vida de Abraham, con la misma dureza que años atrás había llegado para llevarse a su madre y más tarde a Anne Rutledge. Ningún cargo podía proteger a una familia del dolor. Ningún poder político podía evitar que un padre sintiera el vacío de perder a un hijo. Aquella pérdida dejó una profunda herida, tanto en él como en Mary, cuya tristeza se hizo cada vez más difícil de sobrellevar. A pesar del sufrimiento personal, Abraham continuó cumpliendo con sus responsabilidades. Quienes trabajaban cerca de él observaban cómo muchas veces ocultaba el cansancio detrás de una expresión serena. Pasaba los días tomando decisiones relacionadas con la guerra y las noches intentando sostener a una familia golpeada por la desgracia. Pocas personas comprendían realmente el peso emocional que soportaba. La historia suele recordar las decisiones de los gobernantes, pero rara vez muestra las lágrimas que derraman cuando nadie los está observando. Con el paso de los años, el ejército de la Unión comenzó finalmente a obtener resultados decisivos. Nuevos comandantes asumieron el liderazgo de las tropas y las victorias empezaron a inclinar lentamente el conflicto a favor del gobierno federal. Aún así, Abraham evitaba celebrar antes de tiempo. Había aprendido que cada batalla ganada significaba también cientos de hogares sumidos en el luto. No existían triunfos completos en una guerra donde todos terminaban perdiendo algo. En el año de 1864 volvió a presentarse como candidato a la presidencia. Muchos pensaban que el desgaste provocado por la guerra haría imposible su reelección. Sin embargo, una parte importante de la población entendía que cambiar de liderazgo en aquel momento podía poner en riesgo todo el esfuerzo realizado durante los años anteriores. Finalmente obtuvo una nueva victoria electoral. Para Abraham no era un reconocimiento personal. Lo interpretó como una señal de que la nación todavía conservaba la esperanza de permanecer unida. Poco después, la resistencia de los Estados Confederados comenzó a debilitarse definitivamente. Las derrotas militares se acumulaban y la posibilidad de continuar la guerra se volvía cada vez más difícil. Cuando las noticias sobre la rendición del principal ejército del sur llegaron a Washington, miles de personas salieron a las calles para celebrar. Campanas, música y banderas llenaron la capital. Después de 4 largos años, parecía que el conflicto más sangriento de la historia estadounidense llegaba por fin a su final. En medio de aquella alegría colectiva, Abraham mantuvo la misma actitud que había mostrado durante toda la guerra. No habló de venganza ni de humillación para los derrotados. Insistió en la necesidad de reconstruir el país con generosidad y reconciliación. Sabía que ganar la guerra era solo el primer paso. El verdadero desafío consistía en sanar una nación profundamente dividida por el odio, el miedo y la desconfianza acumulados durante décadas. Muy pocos días después de la victoria, decidió asistir junto a Mary a una función de teatro en Washington. Por unas horas intentó alejarse del peso constante del gobierno y disfrutar de un momento de tranquilidad. Nadie imaginaba que aquella noche cambiaría nuevamente el rumbo de la historia. Mientras el público seguía atento la representación, un hombre logró acercarse discretamente al palco presidencial y disparó contra Abraham Lincoln a muy corta distancia. La noticia conmocionó al país entero. Durante la madrugada siguiente, el hombre que había dedicado los años más difíciles de su vida a preservar la unión falleció rodeado por sus colaboradores más cercanos.
El silencio que siguió a su muerte fue tan profundo como el impacto que produjo. Millones de personas comprendieron que acababan de perder no solo a un presidente, sino también a un líder cuya mayor virtud había sido recordar constantemente que incluso en tiempos de odio era posible conservar la humanidad. Su cuerpo recorrió cientos de kilómetros en un largo viaje de despedida hasta Illinois. A lo largo del trayecto, hombres, mujeres y niños esperaban durante horas únicamente para presentar un último homenaje. Muchos nunca lo habían conocido personalmente. Sin embargo, sentían que aquel hombre alto, nacido en una humilde cabaña de madera, había representado algo más grande que un gobierno. Había demostrado que la honestidad, la perseverancia y la compasión podían cambiar el destino de una nación. Con el paso del tiempo surgieron monumentos, libros y discursos dedicados a su memoria. Pero quizá el verdadero legado de Abraham Lincoln no se encuentra únicamente en las estatuas levantadas en su honor ni en los documentos que firmó durante su presidencia. Su legado vive en la idea de que los orígenes humildes no limitan los sueños, de que el conocimiento puede nacer en los lugares más sencillos y de que el verdadero liderazgo consiste en servir incluso cuando el precio personal resulta inmenso. Tal vez por eso, más de un siglo después, su historia sigue conmoviendo a personas de diferentes generaciones y países. Porque antes de convertirse en un personaje histórico, Abraham Lincoln fue simplemente un niño curioso que aprendió a leer junto al fuego de una pequeña cabaña, un joven que conoció el dolor, un hombre que dudó de sí mismo muchas veces, y un ser humano que jamás dejó de creer que la dignidad de una persona vale más que cualquier diferencia política. Y quizá esa sea la razón por la que su nombre continúa vivo, no porque haya sido perfecto, sino porque nunca dejó de intentar hacer lo que consideraba correcto, incluso cuando el camino parecía conducir únicamente hacia la oscuridad.